Muchas gracias por estar aquí, Tatiana. Primero quiero partir como de lo particular a lo, digo, de lo general a lo particular. O sea, primero hablar de tu trayectoria. Tú estudiaste artes escénicas, hiciste performance y actualmente haces cine. Eh, ¿Qué herramientas te ha dado cada una de estas áreas para tu obra cinematográfica? Sí, sí, o sea, yo estudié artes escénicas y tuve mis primeras obras son performance, ¿no? Video performance, siempre me interesó como la imagen, el video dentro de el espacio escénico. Y claro, esta formación de cuerpo, eh, de aprender a primero despertarlo, luego ser consciente de él, de cómo mi cuerpo o nuestros cuerpos registran, ¿no?, las experiencias, cómo es la memoria del cuerpo, ¿no?, qué es lo que el cuerpo sabe, lo que el cuerpo puede, la inteligencia del cuerpo, ¿no? Todo esto se quedó muy, muy grabado en mí y sí, yo creo que ha eh, como marcado mucho mi sensibilidad, ¿no? Siempre usé imagen, video en las performances y mis performances al inicio siempre tenían como un pie en lo real. Siempre me gustó como el teatro documental, la parte de los archivos históricos, y siempre también estuvo presente esta mirada cuestionadora, ¿no?, de cómo de los discursos nacionales, de los discursos oficiales, de la historia oficial, ¿no? Y, y cómo esto muchas veces oculta, eh, olvida, silencia, ¿no?, la historia de otras comunidades, la historia de otros pueblos. Entonces, bueno, siempre trabajé con el archivo y y siempre me gustó como transgredir, ¿no? Justamente por todas estas reflexiones, ¿no? Y fue así que poco a poco, usando el video en las performances, pues empiezo a interesarme más por la pantalla, ¿no? Y dejo la escena, Mm, ¿no? Y sí, no sé, empiezo a ver más cine, a conocer más del cine, a enamorarme de ciertas obras, películas, autores, ¿no? Y entonces, bueno, decido ir para allá. Fue igual algo súper natural, muy, muy orgánico, ¿no? Pero esta sensibilidad del cuerpo, del contacto, ¿no?, y de experimentar como todos experimentamos a partir del cuerpo, pero quizás tener esa conciencia de que hay intuiciones o hay como conocimientos, cosas que uno puede aprender solamente a través del cuerpo, ¿no?, a través de lo sensible, para mí fue fundamental. Y creo que sí, es un acercamiento muy importante, por lo menos aquí en esta película, ¿no? Tu película es una especie de video experimental, documental. ¿Cómo, tú lo enmarcarías, la memoria de las mariposas? Pues La memoria de las mariposas sí es un documental que tiene bastante de experimental. Eh, no son conscientes como estas decisiones de quiero hacer un largometraje experimental, por ejemplo. No, yo creo que es mi forma de trabajar las imágenes, de pensarlas, de sentirlas. Esta película habla de la memoria y la edición es eso, es la forma en la que aparecían las imágenes en mi cabeza. No es que haya querido, no sé, como, bueno, ahora quiero probar hacer algo experimental, no. Es realmente como la forma en que las imágenes se conectan, se hablan entre ellas, se implican, se relacionan. Y así con esa brevedad, con este gesto efímero, ¿no? Eso viene mucho también del cuerpo, ¿no?
pero, pero sí tiene un pie en lo documental, un pie en lo experimental, mucho de investigación, mucho de especulación también, ¿no? Seguramente como prácticas que para mucha gente no se pueden mezclar, pero a mí me parece que el archivo es una fuente grande de especulación, ¿no? Sobre todo si tomamos en cuenta como que el archivo se genera desde una estructura de poder, desde quienes tienen el poder de acceder a los registros, ¿no? El poder de poder registrar su historia, de contarla, ¿no? Y las intenciones que vienen con eso, ¿no? Entonces sí, es como materiales que pueden ser, que da para ir más allá de lo que solamente se muestra o dice, ¿no? Sí, bueno, ahorita antes de entrar de lleno como a la memoria de las mariposas, tú ya habías hecho otro documental, el de la huella. ¿Cuál? Creo que fue en el 2012, bueno, 2000, Sí, 2012 creo. que sí, sí. Y han pasado 13 años. O sea, ¿cómo fue la huella y qué camino inició para la memoria de las mariposas? Sí, están profundamente vinculados, a pesar de la distancia, ¿no? de ambas obras y en la maduración de muchos de mi trabajo, ¿no? En este tiempo. Ahí también era documentación, ¿no? También trabajaste con... Sí, sí, sí. La huella es también un trabajo con archivos, con los archivos de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que se formó en Perú por el 2000, la verdad me parece que son 2000 a 2002. Bueno, en todo caso, esta Comisión de la Verdad y la Reconciliación se formó para investigar las causas de por qué se originó la guerra interna, el terrorismo en el Perú y qué consecuencias dejó en la sociedad. No. Es allí que nos acercamos a los testimonios de las víctimas, hubo audiencias públicas, fue un momento muy importante para el Perú porque pudimos escuchar de voz propia a las víctimas, contar lo que vivieron, ¿no? Profundamente desolador, violento, fue realmente, yo siento, un quiebre para una gran parte del país, no solo lo que habíamos vivido, sino escucharlo de sus propios, de las propias personas, ¿no? Que lo vivieron. Pero bueno, entonces esta Comisión de la Verdad y la Reconciliación recopiló todas las imágenes de este periodo y ese es el archivo con el que yo trabajo para La Huella. Y en ese momento yo conocí a José Pablo Baraybar, que era jefe de los antropólogos forenses que trabajaron en la exhumación de muchos casos, ¿no? de violación de derechos humanos en el Perú durante esta época. Entonces, en la película pues hay como un diálogo entre él y yo respecto a lo que estas imágenes nos hacen sentir o pensar, ¿no? Él siendo un hombre de ciencia, ¿no? Igual es tan o sea, su voz está profundamente marcada, ¿no? Por el impacto de lo que estas imágenes, lo imposible de que estas imágenes pueden contar, o sea, tienen una fuerza inmensa y al mismo tiempo lo que cargan, lo que es casi innombrable, no se puede ver, pero está ahí, ¿no? Y uno lo percibe, lo siente, pero es como un dolor inmenso, ¿no? que se percibe de este periodo. Entonces yo trabajé con estas imágenes, fue un montaje mucho más como personal, también yendo mucho a los detalles, a los rostros como
secundarios en la fotografía, ¿no? Y, y bueno, ya allí yo empecé a trabajar con el archivo de forma más como deconstruida, ¿no? Empecé a coger las imágenes y a usarlas no por su contexto, sino vinculando otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, gestos que veía que se repetían en las imágenes, o lugares, escenarios. Hice un montaje, un diseño sonoro también, que siento que traía otras cosas esto, que la imagen no contaba. Entonces, sí hubo como pistas muy importantes para después que se trabajaron a profundidad y se maturaron para la memoria de las mariposas. ¿Por qué existe la memoria de las mariposas? ¿Qué te hizo escoger este tema? Sé que fue una imagen que te estuvo dando vueltas, la de estos niños, Omarino y Aredomi, pero ¿qué te impulsó a decir como, este quiero que sea mi próximo proyecto que duraría 7 años? 8 años. 8 años. Sí, sí. ¿Qué me hizo decidirme a hacerlo? Sí. Pues cuando yo encuentro la foto de estos dos chicos, simplemente no la puedo olvidar. Es una foto que no puedo sacarme de la cabeza, que está dentro de un álbum de fotos que apareció en Iquitos en el 2015. Son fotos que documentaban, son imágenes de propaganda de una empresa cauchera muy importante en la región, alrededor del inicio del siglo XX. Esta empresa de extracción de caucho, que se llama La Casarana, fue responsable del mayor genocidio que hubo en esta zona de la Amazonía. Alrededor de 50.000, 60.000 personas murieron, fueron asesinados dentro de los campos de extracción de caucho. Entonces, en este contexto, pues el cine y la fotografía sirvió para los fines de los empresarios caucheros como un medio de propaganda. Entonces yo encontré este álbum de imágenes en Quito, bueno, fue encontrado, salió en la prensa en el 2015, y es allí que, viendo estas imágenes de propaganda, yo encuentro la foto de Omarino. Y fue una imagen que me atrapó, me quedé muy impactada por la fuerza de su mirada, y simplemente fue eso, fue algo que no pude olvidar, y decidí con el tiempo investigar quiénes eran estos chicos, qué hacían en Londres, regresaron, y bueno, y así empezó como todo el camino de la película, ¿no? Una parte del proceso fue como la investigación, pero también quisiste como abarcar todo, ¿no? Como ir a la comunidad. O sea, sí, nos parecía importante ir más allá del archivo, ¿no? Justamente por esto que te decía antes, de que el archivo es limitado, el archivo tiene intenciones, el archivo se creó con intenciones políticas, económicas muy claras, ¿no? En este caso, ocultar un genocidio, además del resto. Entonces, nosotras con el equipo lo que queríamos era desmantelar el poder de estos archivos, ¿no? Pero al mismo tiempo los necesitábamos para poder contar la historia. Necesitábamos estas imágenes, porque al mismo tiempo que está esa violencia y esa intención en el archivo, también no podíamos no olvidar, o viendo esas imágenes, están los rostros de las personas que vivieron eso, ¿no? Y tienen una fuerza, y hay como, puede ser que en muchos momentos están como corporalmente como violentados por la puesta en escena, por camina por aquí, levanta, mira, le mueven la cabeza, ese tipo de cosas, pero basta, hay unos segundos donde ellos voltean y miran a la cámara con una fuerza, con resistencia, rompiendo lo de la puesta en escena, y esos segundos, o incluso solo cuadros, valían la pena para que esas imágenes valieran.
porque al mismo tiempo que era prueba de las intenciones del poder, al mismo tiempo era prueba también de la fuerza, del ánima, del aura de estas personas. Y entonces nosotros tuvimos, o sea, varios retos, ¿no? Al inicio tú dices, hay una parte, se cuenta la historia de los chicos con lo del el uso del archivo, sí. Sí, pero trabajando en contra del archivo, siempre, ¿no? Y lo del casement, lo que pasa es que es muy difícil encontrar historias de hermanos indígenas documentadas, o sea, porque, claro, ¿quién documentaba, no? O sea, la gente de Lima o la gente de las autoridades de Iquitos, ellos no tenían ningún interés en esa época en documentar la vida de los hermanos indígenas, o sea, entonces los escritos de Casement nos sirven para eso, porque todo lo que sabemos de la vida de Omarino Yaredomi está escrito por Casement, porque él es la persona que los lleva a Londres, ¿no? Y eso también hace que esos escritos tengan una perspectiva. Están escritos desde la mirada de Casement y cargan con la mirada de Casement, ¿no? Que también es otro punto de vista. Él fue un gran humanitario, un gran precursor de los derechos humanos, pero también tenía esta visión imperialista, exotizante de los chicos, ¿no? Propio de su época. Entonces, y bueno, y lo que dices de ir a las comunidades, como parte de esta reapropiación de estos archivos, sentimos que eso era muy, muy coherente, ¿no? Y cuando le mostramos los archivos a la gente allá en las comunidades, ellos no reaccionaron al archivo con distancia, sino con afecto. Y eso fue increíble, porque ahí también como tomaba más valor eso que te comenté de esos instantes donde el rostro del hermano indígena que está ahí se dignifica porque mira la cámara sin imposición, ¿sabes? Sino como con su presencia, ¿no? Y ellos vieron eso, ellos tomaron en cuenta eso. Y cuando llevamos los archivos, pues dibujaron, ¿no? Como los llevamos impresos y les dimos para que ellos también se apropien de estos materiales de alguna forma, llevamos plumones, lapiceros, ¿no? Y dibujaron encima de sus rostros signos sagrados, dibujaron sus vestimentas tradicionales sobre los trajes civilizados, ¿no? Fue realmente una bienvenida de vuelta al territorio, yo siento. Fue muy importante para nosotras aprender de eso, ¿no? También de ese reconocimiento de ellos, ¿no? ¿Crees que al hacer esto se construyó una nueva memoria? ¿O qué papel tiene la memoria en la memoria de las mariposas? Bueno, en la película has visto que hay esto de que las imágenes se usan muchas veces. La repetición. La repetición, sí. Sí. Y esto es una estrategia de montaje, pero también es algo que vinculamos al ejercicio de memoria, de hacer memoria, porque cuando estas imágenes que vuelven a ti, ¿no? Que vuelven por algo, porque quizás algo te quieren decir, ¿no? O porque tú las traes, porque son significativas para ti, ¿no? Y si estas imágenes que siempre vuelven y nos dan soporte, nos alientan, nos duelen, ¿no? Entonces, la memoria, y no vuelven de la misma forma, no vuelve nada de la misma forma, es más, hasta un recuerdo que tienes de niño, cuando tenías seguro 10 años recuerdas de una forma, a los 20 de otra, ahora mayor de otra. Entonces, la memoria es mutable, la memoria es algo que está vivo, ¿no? Está transformándose. Yo siento que de alguna forma hay una elección de mi parte de regenerar una memoria.
y es la memoria. Si tengo que escoger, obviamente, es la memoria de los pueblos indígenas la que la película apuesta a regenerar, no la memoria de las familias oligarcas de Iquitos, ¿no? Yo creo que sí hay una elección de qué memoria regenerar, de qué memoria es importante cultivar, expandir y sobre todo apoyar. O sea, en Perú los pueblos indígenas, los hermanos indígenas siguen luchando. Esta película habla de la época del caucho, eso sucedió hace 100 años, pero no es una realidad que ya pasó, no es una realidad del pasado. O sea, ahora hay otras industrias extractivas. Yo creo que los imaginarios en torno al mundo indígena no han desaparecido, de que los creen que son menos, de una cultura inferior a la nuestra, de que no tienen derecho a tener su autonomía, a decidir por sí mismos, ¿no? Sobre sus territorios. O sea, en Perú tenemos una frase infame de un expresidente que se refería a los indígenas como ciudadanos de segunda clase. Y eso ha sido hace menos de 10 años. Entonces estos fantasmas coloniales siguen habitando nuestras sociedades, nuestras ciudades, y creo que la película marca un quiebre, una distancia con eso. Por eso desconstruimos los archivos y por eso tomamos posición, porque creo además que los pueblos indígenas ahora son los que nosotros deberíamos escuchar para salir de muchas de las crisis a las que hemos llevado al mundo y al planeta. Qué bueno que mencionas esto de los fantasmas, porque ayer vi lo de la película que en un momento del documental tú te sentías con las comunidades rodeada de todos estos espectros del pasado, y luego tú dijiste como es hora de dejarlo soltar y ahora ver por mis muertos. Y leyendo como también esas referencias antes de esta entrevista, que esa técnica que usaste como de la repetición de imágenes era como para evocar como un pensamiento que remite a algo espectral. ¿Cómo crees que funciona esas imágenes y eso que comentas del espectro con el público que va a ver o que está viendo esas imágenes? Sí, yo siempre he sentido que el archivo es como un lugar de fantasma, ¿no? Y cuando fuimos a las comunidades nos encontramos con esta idea de que los muertos están allí con ellos, ¿no? Presentes. Entonces resonaba mucho, ¿no? Entre el tratamiento que hicimos al inicio del archivo, justamente queriendo hacer presentes a esos espectros que percibíamos, que sentíamos, y no solo a través de la imagen, sino del sonido, ¿no? El sonido es muy importante porque trae esas presencias y crea como este espacio donde, ok, no estoy sola aquí, hay otros seres, no necesariamente personas, ¿no? Porque también el viento es un espíritu, también el río es un espíritu, entonces hay como muchas entidades, ¿no? de diferentes naturalezas. Y entonces, claro, la repetición es eso también, ¿no? Es como un fantasma que regresa nuevamente porque hay algo allí que no sé, es que si él quiere, bueno, es lo que yo digo en la película, digo, quiero saber qué es lo que ellos piden de mí, ¿no? Ante esta imagen de la foto también es espectral, la foto también se ha escrito mucho y esto es un pensamiento muy
inspirador en mi trabajo del aura que atrapa la fotografía, ¿no? Y cómo la reproduce, la transmite, más que reproduce, la transmite en el tiempo, ¿no? Y yo siento que eso pasó con la foto de Omarino y Aredomi, porque a pesar de yo haberla recibido 100 años después, la fuerza de su presencia en ese momento, de su deseo, que yo digo que se transmitía en su mirada, me llegó, y me llegó como una flecha y me atravesó y no se me salió. Y decidí indagar por qué, ¿no? Porque había, no sé, ¿por qué me perforó? ¿Por qué tenían ellos esa fuerza en la mirada? ¿Qué había pasado? Entonces, claro, ellos también de alguna forma me encantan, de encantamiento, no de encantar de gusto, sino que, claro, esto del encantamiento. Y hay otras imágenes en la película que tienen esta fuerza, ¿no? Que, por ejemplo, hay una imagen de una madre con su niño que están caminando y voltean y miran. Es de las que más se repiten. Porque para mí es que ellos me miraban. O sea, ellos miran a la cámara. Son esos pocos momentos donde ellos miran a la cámara y yo siento que rompen la puesta en escena, ¿no? Entonces, y cada vez que lo veo puedo como entender algo diferente, por eso también lo pongo en diferentes momentos de la película, ¿no? Así como fuimos tan meticulosos con la edición de la película, porque estábamos construyendo esta forma en que la memoria une, ¿no? Eventos, imágenes, ¿no? Idénticamente con el sonido, nosotros trabajamos de forma muy, muy minuciosa y todos esos animales que suenan, claro, son sonidos de la región, de la zona de aquí alta del Amazonas, pero también no son ambientes que pusimos simplemente. Nosotros hemos montado, editado cada pájaro, acá las ranas, acá los monos, porque necesitamos por momentos resaltar esto de la espectralidad. Estás allí, cuando tú estás en la Amazonía, el sonido es de una riqueza. Entonces no puedes identificar ni siquiera lo que escuchas, no sabes lo que es, ¿no? Si es un ave, un mono, una rana, un insecto, no sabes. Pero hay un color así, un paisaje sonoro increíble. Entonces, por ejemplo, en esa parte nosotros hemos editado peces, porque trabajábamos también con micros acuáticos, ¿no? Y sentíamos que el sonido, por ejemplo, del Boca Chica, registrado de esa manera, nos daba un sonido muy gutural que funcionaba como un espectro en el monte. Y esto no es del todo, es una decisión como artística nuestra, pero si tú vas a la Amazonía y escuchas los relatos de la gente, ellos dicen, ¿no? Que en el monte, adentro en el monte, tú no escuchas solo a los animales de ahí, no escuchas a otros seres, escuchas el pasado, escuchas, ¿no? Entonces, claro, podía sonar un Boca Chica ahí en el monte, ¿no? Y eso, así construimos el paisaje sonoro, pensando en las presencias y en la espectralidad. Sí, yo creo que el sonido ayuda un montón a que el archivo se vuelva cercano, ¿no? Y que rompa todos esos discursos de poder que tenían también. Witoto, Antoque, Ocaina, Nonuya, Bora. Y ya por último esta pregunta, presentaste esta en un foro de la Berlinale y luego ahorita en el Festival de Cine. ¿Cómo te sientes tú al mostrar esto? ¿O qué es lo que tú esperas como al mostrar esto ya como tu obra realizadora? O sea, como quiero que el público se entere de esto, vea esto. ¿Cómo te sentiste allá en Alemania? ¿Cómo te sentiste aquí? ¿Cómo esperas darle otro tour al largometraje en otros lugares? Sí, estuvimos
pues muy contentas de la selección y luego obviamente de los premios, del reconocimiento, ¿no?, que tuvo la película en Berlín. Y sabemos también que es un momento complicado en el mundo, ¿no?, con lo que está pasando en Palestina y el soporte de muchos gobiernos al gobierno israelí. Eso también fue una cuestión de muchos cineastas que estuvimos este año en Berlín, de cómo afrontar esto, ¿no? Porque, claro, la Berlinale no... Bueno, el curador, la gente que programa ahí tienen posiciones personales, ¿no?, cada uno diferentes, pero era difícil para muchos cineastas, compañeros, incluyéndonos, estar en Berlín, y fue como complejo, ¿no?, de recibir el reconocimiento del festival y al mismo tiempo pues ver lo que estaba pasando, o el apoyo del gobierno alemán a Israel, ¿no? Al ganar nosotros el premio del Filpresi, el premio de la crítica, pues tuvimos una atención de prensa grandísima y lo agradecemos muchísimo porque ha habido mucho interés de la prensa a la película, y eso es fundamental, porque al final lo que se está aquí difundiendo es lo que pasó en el Amazonas, el genocidio contra los hermanos indígenas durante la época del caucho, que creo que esa fue nuestra razón principal por la que decidimos estar en Berlín este año, ¿no? Dijimos, es una plataforma muy importante y esta historia merece como tener la mayor cobertura posible, ¿no? Bueno, muchas gracias, Tatiana. Estamos pendientes de tus próximos trabajos y gracias por esta entrevista. Ok, gracias a ti.